Muy buenas tardes, alumnos del curso especialista en gestión de soporte técnico. Tengan todos ustedes un buen día, que Dios me los bendiga en este día. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la memoria RAM. En este capítulo vamos a ver las características y el funcionamiento de la memoria RAM. Vamos a ver los tipos de módulo, vamos a hablar sobre la tecnología DDRX, memorias SC. Vamos a hablar también sobre el diagnóstico y las distintas fallas típicas en una memoria RAM. Vamos a ver el reemplazo del módulo de memoria y, como siempre, la práctica que siempre dejamos al final de cada diapositiva. Bien, ya ustedes ya tienen el PDF subido en la plataforma, así que vamos a ir directamente a iniciar la clase del día de hoy. No olviden que este curso lo dicta Capacitaciones Ancash con el instructor Joel Gomero. Bien, vamos a iniciar el día de hoy hablando sobre los módulos de memoria RAM. La memoria RAM, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, es uno de los 3 soportes de una plataforma informática. Cumple una función primordial ya que se ocupa de almacenar la información de las instrucciones que el procesador debe gestionar, los resultados de dichas tareas y cualquier otro dato que fuera necesario. Debemos saber que por lo general se le denomina memoria de acceso aleatorio. ¿Pero por qué se le denomina memoria de acceso aleatorio? Porque es capaz de leer o escribir en cualquier posición sin tener que seguir un orden correlativo y con el mismo tiempo de espera para cualquier posición. Bien, en el proceso de encendido, la rutina POS, ¿no? Hablábamos sesiones anteriores sobre la rutina POS, ¿no? O el autodiagnóstico de encendido del BIOS, es la que se encarga de realizar el chequeo de la presencia o no de esta memoria y, dependiendo de lo que encuentre, emite una serie de bits en caso de que no estuvieran instaladas o no fueran compatibles. Consideremos que cada fabricante de BIOS tiene una secuencia específica de bits de error que puede encontrarse fácilmente en internet o en los manuales que acompañan al dispositivo. Luego, el BIOS puede realizar un chequeo básico de la memoria y detectar la presencia de fallos en ella. Bien, vamos a hablar un poco, algo corto, nomás quiero hablar sobre la historia para no cansarlo, ¿no? Dice, los primeros módulos de memoria RAM tenían 30 contactos con capacidades de 256 KB, o sea, KB o kilobyte, 1 megabyte o 2 megabytes. Y había que conectar de a 4 módulos para completar un banco de memoria. Se denominaban SIM, Single Inline Memory Módulo, ¿no? Y tenía 30 pines, que rápidamente fueron reemplazados por los SIM de 72 contactos. Luego siguieron los módulos DIMM, Double Online Memory Module, de 168 contactos, de mayor capacidad, más rápidos y con la posibilidad de conectarse de a uno por banco de memoria, con aún mayores velocidades de acceso, o sea, latencias, mayor densidad, o sea, más megabytes, y mayor velocidad de proceso. Esto oscilaba entre 100 y 133 MHz. Hasta aquí, todos los módulos de memoria estaban agrupados en el conjunto SDR o Single Data Rate, ¿no? Los sucesores inmediatos fueron los módulos denominados DDR o Double Data Rate, que tiene la capacidad de transferir el doble de datos por ciclo que los modelos anteriores. Los primeros modelos, dice DDR, vieron la luz en el 2001 con una latencia de 10 nanosegundos y una velocidad de 100 MHz por ciclo. Fueron conocidos como DDR200, ya que al duplicar la información manejada por ciclo, tiene una velocidad teórica de 200 MHz. Luego aparecieron las versiones DDR266 o 2x133 MHz, DDR300, DDR333 y así sucesivamente hasta llegar a las DDR533, 2x266 MHz. La aparición de los módulos DDR2 de 240 contactos permitió duplicar la velocidad de los anteriores DDR
gracias a un pequeño buffer que almacena 4 bits en vez de los 2 de la arquitectura DDR para luego enviarlos. Dice que cada cierto tiempo encontramos mayores velocidades en los módulos de memoria RAM. Vamos a decir también de que esto redunda en la duplicación de la velocidad nominal de los módulos sin necesidad de aumentar la velocidad real. Por último, tenemos lo más avanzado en la tecnología en material de memoria DDR3. Si bien también tienen 240 contactos, estas memorias son incompatibles con la DDR2. Quiere decir de que, por ejemplo, la DDR3, el módulo DDR3, si yo tengo una memoria DDR2, no voy a poder ponerlo en el zócalo, puesto que son diferentes. Y ya vamos a ver en una figura de una diapositiva más adelante por qué es la diferencia, ¿no? Porque no se puede poner en ese zócalo de memoria DDR3 o DDR2, si no fuera aquella. Bien, los primeros módulos DDR podían funcionar en lo que se conoce como single channel, es decir, cada memoria tenía un solo canal de comunicación. Luego apareció la tecnología Dual Channel, que permitía acceder a 2 módulos de memoria en simultáneo, con lo cual aumentaba la velocidad nominal de acceso a memoria por parte de la plataforma. Ok, vamos a hablar sobre su funcionamiento. Vamos a decir de que la presencia de la memoria RAM muchas veces es ignorada o pasado por alto por la mayoría de los usuarios. Simplemente consideramos que cuantas más RAM tenga el equipo, mejores resultados obtendremos. Sin embargo, es importante conocer cuáles son los fundamentos técnicos del funcionamiento de la RAM para identificar posibles fallas y para conseguir un rendimiento óptimo según cada circunstancia. En informática, a lo largo del tiempo se han ido desarrollando distintos tipos de memoria con crecientes niveles de optimización y con propósitos específicos. Como vemos ahí en la figura número 3, dice las memorias han ido cambiando de formato, pero su funcionamiento básico se mantiene. O sea, las memorias pueden cambiar el formato, pueden cambiar el estilo, pueden cambiar el modelo, pero su funcionamiento básico siempre va a ser el mismo, ¿no? Sea en memorias DDR2, DDR3, DDR1, siempre va a conservar su funcionamiento básico. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva, almacenamiento. En la memoria RAM, en cada segundo se producen millones de operaciones de cambio de estado. En esencia, el principio que permite a la memoria RAM almacenar información es muy sencillo. Los chips de RAM contienen millones de capacitores, cada uno de ellos en combinación con un transistor. Cada capacitor almacena un bit de información, según esté cargado eléctricamente o no. El transistor opera como un interruptor que cambia el estado de capacitor que tiene asignado de manera dinámica, de acuerdo con las instrucciones que reciba el microprocesador. De esta manera, en cada segundo se producen millones de operaciones de cambio de estado en la memoria que permiten almacenar los datos procesados en la CPU. Pero este proceso no es instantáneo. Los capacitores de la memoria RAM son como diminutos recipientes que almacenan electrones. Para almacenar un 1 en una de estas celdas de memoria, el transistor lo carga con electrones. Por el contrario, para almacenar un 0, lo vacía. El principal problema, escuchen bien, el principal problema es que los recipientes que constituyen los capacitores van perdiendo su energía y se vacían automáticamente en cuestión de milisegundos, de modo que pierden toda su información. Para evitar este inconveniente, se requiere la presencia de un controlador de memoria que refresque de manera continua la energía de todos los capacitores con valor 1. Decíamos que valor 1 era para llenar y el valor 0 para vaciar. Entonces dice, con valor 1 antes de que se produzca su descarga natural, ¿no? Valor 0. Con ese propósito, los controladores de memoria revisan la RAM y la reescriben a un ritmo de miles de veces por segundo. Ok, pasamos ahí en la figura 4 vemos a Robert Dennard, inventor de la memoria RAM dinámica en 1968, ¿no? Con su creación. Ahí vemos una maqueta de su memoria. Ok, vamos a hablar sobre las celdas de memoria y sobre el refresco, ¿no? Ok, dice, los bits que contienen la información de la RAM se almacenan en celdas bidimensionales de silicio. Las celdas se ordenan en filas y columnas de bits
y cada una de sus intersecciones constituye la dirección de cada celda de memoria. La memoria RAM dinámica funciona enviando una carga eléctrica a través de las columnas apropiadas para activar los transistores correspondientes a cada bit. Durante el proceso de grabación, las filas de las celdas mantienen los estados en los que los capacitores deben estar activados. Durante la lectura, un sensor determina el estado de carga de cada capacitor. Si su nivel está por debajo del 50%, considera el bit como un 0. De lo contrario, lo toma como un 1. Ok. El refresco. El proceso de refresco de las celdas de memoria se produce a una velocidad tan elevada que debemos medirla en nanosegundos, o sea, millonésimas de segundo. Lógicamente, cuanto menor sea la tasa de refresco, más rápido funcionará la memoria, y esto contribuirá al mejor desempeño general de la computadora. Dice de que para una PC hogareña típica, una diferencia de algunos nanosegundos no proporciona ninguna utilidad notable, y a veces es preferible mantener valores conservadores para asegurar una mayor confiabilidad y mantener los costos acotados. Pero por el contrario, al preparar equipos de alto rendimiento para servidores, no, o sea, computadoras, para servidores, para gamers o fanáticos del overclocking, cada millonésima de segundo cuenta en el rendimiento global del equipo. Ok, continuamos en la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre los tipos de módulos, ¿no? Dice que existen varios tipos de módulos de memoria RAM que coexisten entre los equipos más veteranos y los actuales. De allí que resulta importante para el técnico de reparación de computadoras saber cómo reconocerlos apropiadamente de un solo vistazo. O sea, con la experiencia que nosotros tenemos como técnicos ya y con la práctica constante que tengamos en este campo, no, yo estoy seguro que cada técnico con ver solamente una memoria va a decir, ah, esta es una memoria DDR1, o esta es una DDR2, o esta es una memoria DDR3. No, así de fácil va a poder reconocerlo. No, una memoria SDRAM, modular RIM o de módulo SODIN. No, o sea, vas a saber diferenciar las diferentes características. ¿No? Y veamos más o menos algunas características del módulo SDRAM o de la memoria SDRAM. Dice, los módulos SDRAM se comercializaron principalmente entre los años 93 y 2000 y constituyen la base tecnológica de las memorias que utilizamos en la actualidad. Sus siglas hacen referencia a la expresión Synchronous Dynamic Random Access Memory o memoria dinámica de acceso aleatorio sincronizado y representaron en su momento un gran avance en el funcionamiento de las memorias RAM. Los módulos SDRAM fueron un gran avance en el funcionamiento de la memoria RAM. Módulo RIM. Los módulos RIM eran visualmente llamativos por su recubrimiento de aluminio. O sea, los módulos RIM o Rambus fueron en su momento un promisorio lanzamiento en la época de los procesadores Pentium 4. O sea, estos salieron en la época de los procesadores Pentium 4, pero pese a su performance, perdieron popularidad rápidamente, ¿no? O sea, a su velocidad. Ok, vamos a hablar sobre el módulo DDR-X. Esta clase de módulos, también conocidos como DIMM, ¿no? Fueron una importante evolución de los módulos SDRAM y en la actualidad se encuentran en la mayor parte del hardware en funcionamiento. Las siglas corresponden a doble data rate, o sea, DDR, doble data rate o doble tasa de datos, en referencia a que en cada ciclo del reloj estas memorias manejan dos instrucciones en forma simultánea. Tienen capacidad multicanal. El mejor rendimiento de las memorias DDR se obtiene insertándolas en parejas en los slots correspondientes de la placa madre. Módulo SODIN. Ahora vamos a hablar por último del módulo SODIN. Estos módulos de menor tamaño que los demás se basan en los mismos principios técnicos, pero fueron optimizados en sus dimensiones para poder colocarlos en el interior de laptops, routers y otros equipos más compactos que una PC de escritorio. Por ejemplo, si yo le dijera en una pregunta, ¿no? Ojo, y puede ser una pregunta de examen final, que yo le diga, ¿cuál de los 4 tipos de memoria, sea módulo SDRAM, módulo RIM, módulo DDR o módulo SODIN, pueden ser insertados, ¿no? En una PC, ¿no? En una laptop o en un router, ¿no? ¿Cuál de aquellas 4 puede ser colocado en el interior de una laptop
o de un router y otros equipos más pequeños, ¿no? Entonces ustedes me van a responder, bueno, módulo SODIMM, ¿no? Entonces, así que esa puede ser una pregunta de examen, ¿no? O mejor dicho, será una pregunta de examen. Ok. Pasamos, tecnología DDRX. Y ahí está la imagen que yo les decía hace un momento, ¿no? Diapositivas anteriores, sobre DDR, DDR2, DDR3, cómo lo diferenciamos o cómo podemos, ¿por qué no poner una DDR en un slot DDR2? ¿O por qué no poner una DDR2 en una DDR3? O viceversa, ¿por qué no poner una DDR3 en un slot de DDR2 o una DDR2 en un slot de DDR? Porque vemos de que la distancia, ¿no? Las distancias no son las mismas. O sea, el agujero que se encuentra, que divide a los conectores aquí, no se encuentra en la misma posición que las otras tarjetas. Y aquí vemos que una tarjeta tiene una medida más o menos aproximada de 13 centímetros, ¿no? El módulo DDR más o menos está a 7.2, ¿no? centímetros. La división de la DDR2 está a 7.1 más o menos, y en DDR3 la división está en 5,5 centímetros aproximadamente, ¿no? Esa es la comparación entre los formatos de los módulos de memoria DDR, DDR2 y DDR3. Ok, esa es la tecnología DDR, ¿no? Están basadas en la tecnología SDRAM, es decir, funcionan sincronizadas con el reloj del sistema. Debemos saber que la sigla DDR proviene de doble data rate, lo que significa que estos módulos son capaces de transmitir el doble de datos por cada ciclo de reloj. Esto si lo comparamos con una memoria fabricada con la tecnología SDRAM. Ok, pasamos rápidamente a ver lo que es el aspecto físico, velocidades y tensiones. Hemos mencionado que cada generación de módulos DDR se diferencia en su formato, ¿no? Como también podemos observar en la imagen que acompaña este apartado. Ojo, también les decía, ¿no? Cuando hablo acá que los módulos DDR se diferencian en su formato, que una memoria puede diferenciarse en el formato, en el acabado, en el diseño, en el distinto tipo de cada fabricante como lo desea hacer, pero su función principal, ¿no? siempre va a ser la misma, ténganlo muy por seguro. Ok, además de un número diferente de pines, los módulos DDR se dividen en dos conectores separados a distancias distintas para cada generación. Sin embargo, los módulos DDR y DDR2 son demasiado parecidos físicamente entre sí, y más de un usuario inexperto los ha dañado irremediablemente al tratar de colocarlos por la fuerza en los slots equivocados. Cada generación de memoria DDRX, el principal avance se observa en las velocidades de transferencia. La memoria DDR típica puede funcionar a 100, 133, 166 y 200 MHz. En tanto, las DDR2 alcanzan anchos de banda estándar de 200, 266, 333, 400 y 533 MHz. Ojo que también puede ser una pregunta, ¿no? Tener mucho cuidado, ¿no? Una pregunta. Una memoria DDR2, ¿a cuánto de frecuencia puede oscilar, ¿no? O una memoria DDR, ¿no? ¿Cuál es su frecuencia a la que comúnmente puede oscilar? Entonces, allí tendrán que responder. Por su parte, las memorias DDR3 pueden encontrarse disponibles en los siguientes valores: 400, 533, 666 y también 800 MHz. Ok, vamos a hablar ahora sobre la latencia, ¿no? Y memorias SC. Ok, la latencia. Recordemos que la latencia es el periodo de tiempo que el controlador de memoria debe esperar mientras solicita un dato hasta que efectivamente lo recibe. Este valor se expresa bajo la nomenclatura CLX, donde X es la cantidad de ciclos del reloj de latencia, ¿no? Esto quiere decir que un módulo CL3 funciona más rápido que un CL5, ya que este último necesita 5 ciclos de reloj para entregar un dato, mientras que el primero requiere solo 3 ciclos. Ok, vamos a hablar ahora sobre memorias SC. Dice, los módulos de memoria procesan miles y miles de millones de bits de información
a lo largo de su vida útil. Estos procesos pueden fallar a veces. Un bit puede cambiar de 0 a 1 o viceversa, a causa de interferencias electrónicas. Si bien en la mayoría de los casos este inconveniente pasa inadvertido para el usuario. Pero si el error se produce en el momento y lugar preciso, esta minúscula corrupción en los volátiles datos de la RAM puede provocar errores en el almacenamiento de información, la paralización de la computadora y, oído a esto, o la odiada pantalla azul, ¿no? Cuando vemos esa pantalla azul decimos, ya, ¿no? Los técnicos que ya sabemos más o menos, cuando nos pasa mayormente la pantalla azul, ¿no? Ya saben lo que les estoy hablando del pantallazo azul, ¿no? Decimos, ya, eso es memoria, ¿no? Se está fallando la memoria, ¿no? Entonces la sacamos, la limpiamos, muchas veces le pasamos el borrador para ver si es que se soluciona, ¿no? Y en algunos casos efectivamente sí lo soluciona y en otros casos lamentablemente no. Ok. Vamos a hablar sobre los códigos de corrección de errores. Las siglas SC o Error Correction Código o Código de Corrección de Errores hace referencia a circuitos especiales con algoritmos de chequeo continuo de la información procesada en la memoria RAM. Los módulos SC incluyen un chip adicional para efectuar checksums. ¿Qué es un checksum? Comprobaciones matemáticas para asegurar la integridad de los datos, ¿no? Es un chequeo. Y corregir de manera automática los errores que pudieran producirse en forma eventual, dice, ¿no? Ok, los módulos de memoria SC, ¿no? Son sensiblemente más caros que los normales y funcionan algo más lentos porque deben verificar cada uno de los bits procesados. Por eso en los equipos estándares rara vez se colocan. De hecho, si queremos instalarlos, es importante comprobar que la CPU no soporte este tipo de tecnología, dado que en muchos mainboards de escritorio los módulos SC no son compatibles. Ok, simple, doble y triple channel. Dice, la distinción entre el uso de simple, doble o triple channel en un mainboard puede observarse según cómo se encuentren colocados los módulos en los slots correspondientes. Veamos algunos ejemplos prácticos referidos a las configuraciones más habituales. Single channel o un módulo DIMM. Este sistema vale para mainboards con capacidad dual channel, pero al utilizar un solo módulo, esta característica no puede aplicarse. Es la modalidad más frecuente en los equipos de bajo costo y uso estándar, ¿no? Ok, en la figura, figura 13, dice ahí, aquí vemos un módulo de 512 MB en el canal A0, ¿no? DIMM 0, y dos módulos de 1 GB en los canales A1 y B0. Como los módulos del canal A son diferentes, el sistema funciona en modo single channel, o sea, un solo canal. Bien, doble channel o dos módulos DIMM es la configuración más frecuente. Se colocan dos módulos de la misma capacidad en cada canal. En módulos con anchos de bandas diferentes, el sistema se ajustará a la velocidad del más lento. Ok. En la figura 14, en el ejemplo, vemos tres módulos de la misma capacidad instalados en los slots DIMM 0, B, ¿no? B0 y C. Ok. Para funcionar en modo triple channel. Pasamos a la siguiente diapositiva. Diagnóstico y fallas típicas. Dice, si sospechamos que el mal funcionamiento de un equipo se debe a fallas en la memoria RAM, existe una serie de herramientas de software que ayudará a despejar nuestras dudas, ¿no? Como cualquier otro componente electrónico, las memorias son proclives, o sea, débiles a sufrir fallas en largo plazo. El principal inconveniente es que muchas veces diagnosticar un problema de memoria es complicado y elusivo. Probablemente los mayores dolores de cabeza de los técnicos en reparación sean causados por memoria RAM que presentan un funcionamiento errático. Vamos a ver, reemplazo, dice, la forma más simple y directa de resolver el problema es, bueno, me falla la memoria, la cambio. Obviamente, deshacernos de la memoria y reemplazar los módulos por otros nuevos. Sin embargo, como técnicos resulta más importante saber identificar la falla
para encontrar la solución más eficiente y menos costosa. O sea, no es el hecho de que, bueno, me falla, bueno, lo cambio, ¿no? Es importante llegar a descubrir cuál es la falla, ¿no? ¿La falla para qué? Para poder solucionar a futuro un problema que se nos presente en un nuevo equipo. El análisis visual, ¿no? Análisis visual. Lo primero que debemos revisar es que los módulos de memoria se encuentran colocados en forma correcta, que no se hayan movido de su lugar y que no estén haciendo falso contacto dentro del slot. Ok, muchas fallas se solucionan limpiando los módulos RAM con alcohol, ¿no? A veces alguna falla de la RAM, no lo solucionamos, como les dije, con borrador, a veces con alcohol, ¿no? Limpiando la memoria se puede solucionar muchas fallas de una memoria RAM. También, vamos a ver, ahí vemos 4 aplicaciones, ¿no? Que posteriormente, ya cuando entremos al módulo de instalación de programas, instalación de sistemas operativos, de antivirus y todo aquello, vamos a tocar algunos puntos. Así que yo le pido a los alumnos de todas maneras hacerme recordar, porque el módulo 2 va a ser más práctico, va a ser más en forma real, van a verlo en tiempo real, ¿no? Cómo instalar un sistema operativo y todo lo demás, ¿no? Y ya las diapositivas quedarán en un segundo plano prácticamente. Bien, vamos a ver aquí Memtest 86+. Este es uno de los programas más populares que se distribuye bajo la licencia GPL en una imagen de disco booteable, para asegurarnos de que no haya ninguna otra aplicación funcionando que dificulte el análisis de la memoria RAM. Dice, una importante ventaja de Memtest es que funciona perfectamente bajo los diferentes chipsets más populares del mercado, sea CIS, VIA, NVIDIA o Intel, y también identifica y diagnostica módulos de memoria con tecnología SC. No, en la número 2 vemos el programa CPU-Z. Yo estoy seguro que más de uno ha usado alguno de ellos. Bueno, yo he usado CPU-Z y AIDA 64. Recuerdo en aquellos años, ¿no? Años atrás he usado bastante ese programa AIDA, ¿no? Así que es muy bueno, les recomiendo. Luego lo vamos a ver para qué sirve, ¿no? Vamos a ver en ese programa, vamos a ver las diferentes características de nuestro computador, ¿no? Qué memoria tiene, qué procesador, qué disco duro, muy interesante, ¿ya? Así que eso lo vamos a aprender posteriormente. Ok, programa CPU-Z. Este programa en realidad muestra un detallado panorama de los componentes críticos del sistema, procesador, mainboard y módulos de memoria RAM, lo que resulta bastante útil para determinar si todo está correctamente configurado. Ahora, el programa AIDA 64 también es uno de los productos más completos y versátiles para efectuar diagnósticos integrales y efectuar pruebas intensivas sobre los principales componentes de la CPU, incluyendo obviamente la memoria, ¿no? Claro está que es un programa de pago, ¿no? Pero viene una versión de prueba de 30 días con algunas limitaciones, pero por allí googleando, navegando por la red, podemos encontrar el programa, ¿no? Ya con su crack respectivo para poder usarlo. Dice, AIDA 64 nos permite efectuar diagnósticos integrales sobre el procesador. Ok, diagnóstico de memoria de Windows. A partir de Windows 7, ¿no? Microsoft incluye con el sistema operativo una herramienta de diagnóstico de memoria que se activa de manera automática si el sistema detecta una posible falla relacionada con la memoria RAM. También se puede ejecutar ingresando en el panel de control y escribiendo la palabra memoria en la ventana de búsqueda, ¿no? Ok, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva son las actividades y el test de evaluación. Bien, este es el último test de evaluación que se deja, ¿no? La última actividad que se deja, que tiene que ser presentada el viernes 7, si no me equivoco, viernes 7 de diciembre, o sea, la semana que entra, puesto que la semana que viene ya terminamos lo que es el módulo 1, que es ensamblaje de computadoras o ensamblaje de PC. Por lo tanto, profesor, usted va a dejar trabajo, va a dejar tarea
en la sesión 6 y la sesión 7? Por supuesto que no voy a dejar tarea. ¿Por qué? Porque yo quiero que se preparen bien para el examen. El examen estará disponible solamente sábado y estará disponible solamente domingo. 2 días, ¿no? Con un tiempo ponderado. Ya ahí ustedes van a ver, yo les voy a explicar, ¿no? Que va a haber un tiempo límite para realizar el examen y es uno de las tales plataformas que vamos a usar, ¿no? En Classroom, ¿no? De Google o de Google. Vamos a usar Classroom de Google, hacer un formulario y instalarle una aplicación para que, por ejemplo, usted cuando inicia a dar el examen, por decir, unos 20-30 minutos de tiempo nada más tenga para realizarlo. Si una vez que finaliza el tiempo, se cierre automáticamente el examen y tenga solamente 2 oportunidades. No son algunas de las cosas que vamos a ir más o menos para que ya vayan viendo, ¿no? Algunas cositas que ya seguirá enseñando en el curso de Docente TIC 3.0, así que es un curso también muy importante que les ofrezco y que les garantizo que lo puedan llevar, ¿no? Ya que también es un curso que tiene muy buena demanda, ¿no? A los que son docentes les va a ayudar de mucho, les va a ayudar en su currículum vitae, ya que el certificado tiene 210 horas académicas, ¿no? Y tiene un costo mínimo, o sea, prácticamente la capacitación es gratuita, ¿no? Demorará un mes, ¿no? En un ciclo intensivo, ¿no? Demorará un mes y el pago es realmente económico, ¿no? Puesto que usted va a pagar solamente por el certificado. También me preguntaron, profesor, ¿habrá un certificado en físico? Bueno, el certificado en físico ya será opcional, ¿no? Será opcional ya que solamente se entregará certificado virtual para el curso de Docente TIC 3.0, pero para el certificado en físico tendría que coordinarlo, ¿no? Previamente y ya vemos si es que el alumno opta por el certificado en físico para uso que él le crea conveniente. Ok, esto ha sido todo por hoy en el curso de especialista en gestión de soporte técnico en la sesión número 5.1 que hablábamos de memoria RAM. Que tengan un buen día, que Dios me los bendiga y cuídense mucho. Nos vemos en la sesión 6 y la sesión 7 y posteriormente en el examen final del módulo. Recuerden que para poder pasar del módulo 1 al módulo 2 de instalación de sistemas operativos, tienen que haber culminado todos los trabajos y tiene que tener una nota probatoria de 14, ¿ya? No va a ser 11, sino la nota probatoria es 14. Que tengan un buen día, cuídense mucho.